mi equipo Aldo, Alan, César y Justin para presentar nuestra exposición sobre el tema que viene siendo una síntesis funcional y generadora de función de trayectoria. El objetivo de esta práctica es el trabajo, analizar y comprender los principios fundamentales de la síntesis de mecanismos, enfocándose específicamente en la síntesis posicional, el generador de función y el generador de trayectoria, con el fin de diseñar sistemas mecánicos capaces de producir movimientos controlados y precisos. Se busca estudiar cómo a partir de condiciones geométricas y cinemáticas predefinidas es posible determinar las dimensiones y configuraciones de mecanismos, particularmente de eslabonamientos como el mecanismo de 4 barras, que permiten cumplir con requerimientos específicos de movimiento. Además, pretende desarrollar la capacidad de interpretar problemas reales de ingeniería mecánica, automatización y robótica, en donde el control del movimiento es fundamental, aplicando métodos matemáticos y geométricos para sintetizar mecanismos que transforman entradas conocidas en salidas deseadas, ya sea en forma de posiciones, trayectorias o relaciones fundamentales entre variables. La introducción a este tema es que la síntesis de mecanismos es una rama fundamental dentro de la ingeniería mecánica que se encarga del diseño de sistemas capaces de generar movimientos específicos a partir de ciertas condiciones iniciales. A diferencia del análisis de mecanismos donde se estudia el comportamiento de un sistema ya definido, la síntesis implica un proceso inverso a partir del resultado deseado para determinar la estructura del mecanismo que lo hará posible. En ese contexto, los mecanismos juegan un papel esencial en múltiples aplicaciones industriales, como maquinaria automatizada, robots, motores, sistemas de transporte y dispositivos de precisión. Uno de los sistemas más estudiados y utilizados es el mecanismo de 4 barras, debido a su simplicidad estructural y su gran versatilidad para generar diferentes tipos de movimiento. Dentro de la síntesis de mecanismos existen 3 enfoques principales que permiten abordar distintos tipos de problemas de diseño. El primero sería la síntesis posicional, que se enfoca en diseñar un mecanismo que pase por un conjunto específico de posiciones definidas, conocidas como puntos de precisión. En este caso, el objetivo es garantizar que un eslabón o punto del mecanismo cubra ciertas ubicaciones en diferentes instantes. Este tipo de síntesis es ampliamente utilizado cuando se requiere controlar la orientación o posición de un elemento en momentos clave, como los robóticos, sistemas de ensamblaje o mecanismos de apertura y cierre. El reto principal radica en determinar las longitudes de los eslabones y las relaciones geométricas entre ellos para que los mecanismos cumplan con todas las funciones requeridas, lo cual generalmente implica resolver sistemas de ecuaciones no lineales o aplicar métodos de Síntesis posicional. La síntesis posicional consiste en diseñar un mecanismo capaz de adoptar un conjunto de posiciones específicas predeterminadas. También es el proceso para determinar las dimensiones de los eslabones de un mecanismo para un conjunto de interés que pasa exactamente por un conjunto de puntos predefinidos, llamados puntos de precisión. También tenemos el fundamento, que se basa en el uso de ecuaciones de cierre vectorial, las cuales describen la relación geométrica entre los eslabones del mecanismo. Entre ellos tenemos análisis en forma compleja, que son números complejos, la representación cartesiana X y Y, que son las ubicaciones exactas, y los métodos gráficos y analíticos. Tenemos los tipos de síntesis posicional, que viene siendo que es un concepto fundamental en ingeniería mecánica y diseño de mecanismos. Se refiere al proceso de calcular las dimensiones de los eslabones de un mecanismo para un punto específico o el mecanismo completo, que pase por una serie de posiciones predeterminadas. En este caso existen 3, que vienen siendo el de 2 posiciones, que es la solución directa con una menor complejidad,
que es la más sencilla, que se utiliza para mover un objeto de una posición A a una posición B. Ejemplo, en abrir y cerrar la puerta. Existen de 3 posiciones, sistema de ecuaciones simultáneas, que se busca en un centro común de rotación llamado polo, que permite pasar 3 ubicaciones. Y además de 3 posiciones que requieren métodos aproximados o numéricos, en este caso es el del 4 o 5, requieren métodos matemáticos más avanzados. También tenemos las aplicaciones que son mecanismos de 4 barras, sistemas de suspensión, apertura de puertas y vasos articulados. También tenemos la generación de movimiento, síntesis de cuerpo rígido. Es el tipo más complejo y completo. No solo queremos que un punto pase por un lugar, sino que el eslabón completo tenga una orientación específica, que es el ángulo en cada posición. Existe el enfoque, que se define posiciones como X, Y, donde es la inclinación del eslabón, la importancia, que es crucial cuando el objeto se mueve chocar con otros componentes, y el ejemplo, que es el mecanismo del capo o del concho de una silla de ruedas plegable, donde el soporte debe quedar perfectamente plano al abrirse vertical y al cerrarse. Yo le voy a explicar acerca del tema de la generación de función. Bueno, primero que nada necesitamos aprender qué significa lo que es la generación de función, ¿verdad? Bueno, la generación de función es el proceso de diseñar un sistema, ya sea un sistema mecánico, electrónico o algorítmico, cuya salida sea una función específica de su entrada. Bueno, la generación de función tiene un objetivo. El objetivo de esta función es lograr una correlación precisa entre el movimiento o señal de entrada y el de salida. ¿Ok? Vamos a verlo como una relación matemática. Significa que se busca presentar que Y es igual a la función de X, donde X es la variable de entrada y Y es la respuesta deseada, ¿verdad? En donde se refiere a diseñar un englobamiento para que el ángulo de salida sea una función del ángulo de lo que es la entrada, ¿verdad? Bueno, pues yo les decidí traer un ejemplo de este mecanismo acerca de la generación de función, que pues es un mecanismo de 4 barras. Bueno, este mecanismo lo hemos visto muy típico en todo tipo de problemas de ingeniería, ¿verdad? Bueno, pues este mecanismo de 4 barras convierte un movimiento de entrada y un movimiento de salida, ¿verdad? Aquí, en este ejemplo, les podemos encontrar que aquí tenemos la base fija, aquí tenemos lo que es la manivela, aquí tenemos el acoplador y lo que tenemos el balancín, ¿verdad? Como la manivela, que es la entrada, la vamos a aplicar como lo que es el ángulo 2, y el balancín, que es la salida, es como el ángulo 4, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que yo les traje, dice, se requiere que el mecanismo cumpla que el ángulo 4 sea igual a la función del ángulo de entrada, que sería el ángulo 2, ¿verdad? En donde el ángulo 2 es el ángulo de entrada, como la veis, que es la manivela, y el ángulo de salida, que es el balancín, ¿verdad? Bueno, si yo decido en este ejemplo aplicarle una relación, pues esta relación queda como el ángulo 4 es igual a 2 veces el ángulo 2, que sería el ángulo de salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esta relación? Bueno, si yo decido en mi ángulo de salida girar 10 grados centígrados, mi salida va a ser de 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces, de ejemplo, si yo decido poner 20, pues mi salida va a ser 40, ¿verdad? Dado a la relación que les acabo de poner, ¿verdad? Además de esto, también les voy a presentar un poquito el tema de los métodos. Para los métodos de la generación de función hay demasiados, pero pues la verdad les traigo los que son los más famosos y pues relativamente los que son más precisos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el método de puntos de precisión. Bueno, en este tipo de método se eligen ciertos valores clave de entrada y de salida, ya sea X o ya sea Y, ¿verdad? Bueno, en este mecanismo se diseña para que cumpla exactamente en esos puntos. Entre los puntos no existe un número preciso, sino que solamente es una aproximación, ¿verdad? Si llegara a ser que es muy preciso, pues la verdad es que es falso, porque es imposible para este tipo de método, ¿verdad? Después tenemos el método de Chebyshev. Bueno, este tipo de método es una forma óptima de elegir los puntos de precisión. Bueno, este tipo de método distribuye los puntos para minimizar el error máximo en toda la función, ¿ok? En este tipo de métodos no solamente podemos elegir puntos al azar, como ya sea el punto de métodos de precisión, sino que aquí los tenemos que elegir los puntos inteligentemente, ya que para que
puedan tener una función de que el error sea menor que todo el rango, ¿verdad? Después ya para último método, tenemos el método de síntesis analítica. Bueno, ese tipo de método de síntesis analítica se usan ecuaciones matemáticas, como la de Freudstein, para diseñar lo que es el mecanismo. Este tipo de método permite calcular directamente las longitudes de las barras, ¿ok? Y pues la función de este tipo de método es resolver el diseño con matemáticas en lugar de prueba de error, ya sea como el tipo de método de precisión o pues el más común que sería el método de Chebyshev. Otros tipos de aplicaciones también pueden ser las máquinas herramienta como torno procesadora, donde el movimiento del corte debe seguir trayectorias precisas para fabricar piezas de menor exactitud. También se puede ver en los mecanismos de dirección automotriz que permiten que el ángulo de la rueda responda de forma adecuada al giro del volante, siguiendo una relación específica. También se pueden ver en los sistemas de transmisión, que son engranajes y eslabonamientos, donde se busca transformar velocidad, posición o fuerza de acuerdo con una función determinada. También se puede ver en prensas dinámicas, prensas mecánicas utilizadas en la industria para moldear o cortar materiales, donde el movimiento del punzón debe seguir un patrón controlado. Por último, también se puede ver en equipos médicos, como prótesis o dispositivos de la rehabilitación, donde se requiere producir movimientos naturales del cuerpo humano. Bueno, yo les vengo a platicar de las ventajas que es la generación de fusión. Una de ellas es la alta función, ya que permite que la relación entre entrada y salida sea muy cercana a la función deseada. Otra ventaja es la optimización de diseño, porque ayuda a mejorar el rendimiento y la eficiencia de los mecanismos. También favorece la automatización, permitiendo que los sistemas funcionen de manera continua, sin necesidad de intervención constante. Además, ofrece flexibilidad, ya que mediante distintos métodos matemáticos se pueden adaptar los diseños a diferentes necesidades o condiciones de trabajo. Y ya finalmente permite un mejor control del movimiento, especialmente en sistemas donde el comportamiento no es lineal, lo cual es muy común en la ingeniería. Sin embargo, también existen algunas desventajas que es importante considerar. Una de ellas es la complejidad en el diseño, ya que requieren conocimientos matemáticos y técnicos para lograr una buena aproximación de la función. Otra desventaja son los errores de aproximación, porque en muchos casos no se obtiene una función exacta, sino una aproximación que pueda generar pequeñas diferencias en el resultado. También puede haber un costo elevado, tanto en el diseño como en la fabricación del mecanismo, especialmente si se requiere alta presión. Además, existe una dificultad de ajuste, ya que una vez diseñado el mecanismo, modificarlo puede ser muy complicado y requerir rediseño. Por último, hay que considerar que estos sistemas dependen de condiciones ideales, pero en la práctica factores como la función, el desgaste o las tolerancias de la fabricación pueden afectar su desempeño. Lo siguiente que voy a platicar son las aplicaciones de la función de generación, que puede ser una de sus aplicaciones más comunes. Se encuentra en los sistemas leva-seguidor, donde el perfil de la leva está diseñado para producir un movimiento específico en el seguidor. Esto se utiliza, por ejemplo, en motores de maquinaria automatizada. También se aplica a los motores con sincronización angular, donde es necesario que distintas partes del sistema, como engranes o ejes, trabajen de manera coordinada y precisa. Otra aplicación importante está en los sistemas de control mecánico, los cuales permiten regular movimientos, velocidades o fuerzas en diferentes tipos de máquinas, asegurando un procedimiento adecuado. Además, la generación de funciones es fundamental de los robots industriales, ya que esto requiere movimientos exactos, repetitivos y controlados para realizar tareas como ensamblaje, soldadura o manipulación de objetos. También podemos encontrar los mecanismos de uso cotidiano como sistemas de apertura de puertas o compuertas. Ahora vamos a ver la generación trayectoria. La generación trayectoria consiste básicamente en diseñar un mecanismo para que un punto específico siga una ruta definida por el espacio, ¿verdad?
Los objetivos son controlar el movimiento de un punto del mecanismo, reproducir una trayectoria deseada con precisión, y sus características, en simples palabras, viene siendo que no importa la orientación del mecanismo, solo interesa el camino que sigue el punto. Y los métodos que consigue o que tiene este tipo de estudio se utilizan los métodos gráficos, analíticos y la aproximación por puntos de precisión. Además, si lo vamos más a profundidad, es un proceso clave en el diseño de mecanismos enfocado en lograr que un punto específico sea un recorrido determinado, como dije anteriormente. Y pues a diferencia de la síntesis posicional, donde se controlan posiciones completas del mecanismo, aquí solo importa el camino que sigue un punto, tanto en un nodo o en el cuerpo de cualquier parte del mecanismo, ¿verdad? Sin considerar la orientación de los eslabones. Este punto puede ubicarse en cualquier parte, como ya he dicho, como un eslabón, acoplador, y si su movimiento es cuidadosamente diseñado, nos la lleva a un resultado óptimo. Existen diferentes tipos de generación de trayectorias también, con tiempo especificado, donde también se controla cuando el punto pasa por cada posición, sin restricción de tiempo, donde solo importa la forma del recorrido, y además también la trayectoria parcialmente definida, donde se controlan ciertos puntos clave. Las trayectorias también pueden ser exactas cuando el punto pasa por puntos definidos y aproximadas, cuando se busca minimizar un error global. Y en mecanismos más complejos, como el de 4 barras, el punto genera curvas complejas llamadas curvas acopladoras. Estas pueden tomar formas variadas como óvalos o trayectorias casi rectas. Y para diseñar estas trayectorias se ajustan parámetros como longitudes de eslabones, posición de pivotes y ubicación del punto de interés a estudiar. Y en la práctica, factores como fricción, holgaduras y errores de fabricación afectan la trayectoria real, por lo que utilizan herramientas como de software, como AutoCAD, simulaciones y métodos de optimización, ¿verdad? Para asegurar el estudio y el correcto desempeño, ¿verdad?, de estos mecanismos. Y ahora vamos a pasar a aplicaciones y la conclusión, ¿verdad?, sobre el tema que estamos viendo. En las aplicaciones, a grandes rasgos, a grandes redes, se utiliza en los robots industriales, en sistemas automatizados, de maquinaria de producción, brazos mecánicos y un sistema de transporte. Un ejemplo de brazos mecánicos vienen siendo los robots KUKA, que son robots básicamente fabricados en Italia, en los que ellos utilizan mucho este tipo de software para estudiar ese tipo de mecanismos y tipo de comportamiento, ¿verdad? Básicamente, la síntesis de mecanismos, así para terminar el tema, tiene aplicaciones fundamentales en distintas áreas de la ingeniería. Como dije anteriormente, la robótica permite que estos brazos mecánicos, como los de KUKA, tengan trayectorias precisas para realizar tareas como ensambles, soldaduras, cargar objetos o llevarlos de un punto a otro, así como la manipulación de objetos, ¿verdad? Y en la industria de manufactura se utiliza para las máquinas CNC. Son sistemas automatizados para las líneas de producción para mejorar eficiencia y reducir errores, ¿verdad? Maquinaria como brazos o grippers mecánicos que siguen una trayectoria en la que se utiliza este tipo de estudio para precisamente no se cometan, evitar errores, ¿verdad? En la industria automotriz se aplica en sistemas como suspensiones, dirección y de parabrisas, en donde el movimiento controlado es esencial. Básicamente, en cualquier tipo de movimiento en el que hay un eje, donde hay un brazo, donde haya un eslabón o algo por el estilo, obviamente estos movimientos tienen que ser controlados, tienen que ser precisos, en los que no puede pasar de cierto grado a otro, pues no se puede extender. Precisamente se tiene que estudiar, por más sencillo que sea el sistema como un parabrisas, ¿verdad? Y también se encuentra maquinaria industrial como prensas, empaquetadoras y un sistema de leva seguidor. Y en el área médica también se utilizan este estudio en prótesis, dispositivos de habilitación, robots quirúrgicos, donde la precisión del movimiento es crítica. Obviamente en prótesis, como digamos la de la rodilla, no puede pasarse sobre de más de un eje porque daña a la persona, ¿verdad? Y entre sus principales ventajas destacan la reducción del ensayo y error en el diseño, mayor precisión del movimiento y optimización del rendimiento mecánico. También, por último, el incremento de la automatización. Sin embargo, también existen retos o problemas para la integración de este tipo de diseños.
Y el reto que está viendo últimamente con ese tipo de estudios es implementarlo en la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya que se tiene que optimizar en tiempo real el diseño de sistemas más compactos y eficientes. Y bueno, en conclusión, la síntesis de mecanismos permite diseñar sistemas eficientes, pero como lo hemos visto, más precisos. Se utilizan en estos puntos como en posiciones, síntesis posicional, de movimiento, la generación de función, de trayectorias que nos da la generación de trayectoria. Y bueno, todo este estudio y todo esto nos sirve para reducir errores, optimizar diseños y mejorar el desempeño en aplicaciones reales en ingeniería, ¿verdad? En la industria. Ahora sí, para terminar y ya para agregar, la síntesis de mecanismos es una herramienta muy esencial, como lo vimos. Básicamente pues es una base muy importante de la ingeniería que utilizamos en la industria ya en el campo laboral. Y pues bueno, estos métodos permiten optimizar diseños y mejorar el desempeño de sistemas, reducir costos obviamente, siendo fundamentales en un mundo donde la automatización y la predicción son cada vez muy importantes.